Hola, mi nombre es Eddie Tubón y el día de hoy vamos a hablar acerca de la insuficiencia renal de tipo agudo. Bueno, primeramente, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? Bueno, es un deterioro brusco de la función renal que se caracteriza por azoemia, que puede haber o no oliguria y que existen anormalidades electrolíticas y ácido básicas. Bueno, el grupo A aquí incluye criterios dentro de los que tenemos que sea menor de 48 horas, que existe un aumento absoluto de la creatinina sérica igual o mayor a 0.3 miligramos decilitro o un aumento porcentual del 50% de esta o más, que equivale a 1.5 veces el nivel basal. Y por último, una reducción del flujo de orina, dentro del que tenemos oliguria, conociendo a esta como el volumen de orina en un día menor a 400 mililitros. Todo esto puede ir de horas a días porque va a depender de la etiología y las características propias de cada paciente, recordando que no puede ser mayor a 3 semanas porque estaríamos hablando de una insuficiencia renal tipo crónico. Bueno, algo importante es saber que esto es potencialmente reversible. O sea que si nosotros podemos detectar a tiempo, podemos evitar complicaciones que podrían llegar a ser mortales. Dentro de la epidemiología tenemos que un 5 al 7% de hospitalizaciones se complican con insuficiencia renal aguda y hasta un 30% en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, vamos a ver que la clasificación clásica es por la fisiopatología, dentro de las cuales tenemos 3. Entonces, primero tenemos una de tipo prerrenal, la cual va a ser causada por cualquier circunstancia que cause una disminución significativa del flujo sanguíneo. Luego tenemos la de tipo renal, en la cual hay lesiones de las estructuras renales, como glomérulos, como el túbulo o como el intersticio. Por último tenemos la postrenal, en la cual existe una obstrucción del flujo de orina. Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos ayuda a tener una visión más amplia. Entonces, dentro de esto tenemos la prerrenal, que representa más de la mitad de todos los casos. Luego tenemos la intrínseca o renal, que representa un 35%, dentro de las cuales se encuentra la nefritis intersticial, que representa el 10%, una necrosis tubular aguda, que representa el 85%, de las cuales la isquémica y la tóxica son las más representativas y que representan casi todas. Y por último, una glomerulonefritis, que representa el 5%. Entonces vamos a ir viendo una por una dentro de los siguientes minutos. Bueno, entonces dentro de la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, como les dije, puede ser cualquier cosa que disminuya el flujo plasmático renal. Vamos a ver que el riñón tiene una forma de autorregulación, ya que este puede autorregularse sin cambios cuando la presión arterial media varía de 80 a 150, pero cuando es menor ocurre una hipovolemia, y cuando ocurre una hipovolemia, entonces el riñón va a tener dos tipos de formas para tratar de compensar todo esto. Primero es una autorregulación que está dada por varios mecanismos. Por ejemplo, aquí tenemos las prostaglandinas, el reflejo miógeno y el óxido nítrico. ¿Qué van a hacer estas? Van a hacer una vasodilatación de la arteriola aferente, mientras que la angiotensina 2 es una vasoconstricción de la arteriola eferente. De esta manera, de estas dos, tanto la vasodilatación de la arteriola aferente como de la vasoconstricción de la eferente, va a mantener una presión intraglomerular normal y por tanto va a mantener el filtrado glomerular. Luego tenemos también el feedback túbulo-glomerular. ¿Qué va a hacer este? Este va a regular el tono de la arteriola aferente a través de un mecanismo que detecta el aporte del fluido tubular y de los iones a la mácula densa que se encuentra en el túbulo distal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en situaciones de depresión del volumen asociadas a un aumento de la reabsorción en el túbulo proximal, el mecanismo provoca vasodilatación de la arteriola aferente para mitigar la reducción de la tasa de filtración glomerular. Entonces, estas van a ser las dos formas en que el riñón va a tratar de compensar esta disminución del flujo. Pero recordemos que cuando la presión arterial media es menor a 80, cae la tasa de filtración glomerular y por tanto va a dar una insuficiencia renal aguda. Esto dentro de la fisiopatología. Entonces, vamos a ver. Como les dije, hay una autorregulación. Entonces necesitamos dos tipos de situaciones para que esta autorregulación no sea adecuada.
Primeramente, que exista un descenso brusco y dramático de este flujo plasmático renal. Esto se puede dar en casos, por ejemplo, de hipovolemia, que puede darse, por ejemplo, en una deshidratación, hemorragia, situaciones de tercer espacio. También cuando hay una disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, tenemos aquí el infarto agudo de miocardio, arritmias graves, taponamiento pericárdico. También en situaciones de vasodilatación sistémica, por ejemplo, shock séptico, o que el paciente esté tomando antihipertensivos y tome una dosis muy alta. También tenemos la vasoconstricción de la arteriola aferente glomerular. Por ejemplo, aquí tenemos la preeclampsia, el síndrome hepatorrenal, iatrogenia, por ejemplo, cuando le damos al paciente una dosis muy alta de dopamina, y también en casos de hipercalcemia. Esa es la primera situación. La segunda es una alteración de esta autorregulación, como les dije, dada por la angiotensina y prostaglandinas. Por ejemplo, cuando el paciente toma IECAS y toma AINES, ya que aquí se está disminuyendo la producción de prostaglandinas y también se está interfiriendo en la producción normal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, aquí tenemos un dibujo en el que le puede explicar acerca de la fisiopatología. Como les dijimos, que va a disminuir la perfusión renal, entonces el riñón no va a estar afectado. Entonces vamos a ver que esta va a tratar de mantener su tasa de filtración glomerular. ¿A expensas de qué? Entonces se va a activar todos los mecanismos de defensa, angiotensina, aldosterona y la ADH. Entonces, ¿qué va a hacer la angiotensina? La angiotensina a nivel de túbulo contorneado proximal va a estimular la reabsorción de sodio. La aldosterona a nivel de túbulo contorneado distal va a tratar también de reabsorber sodio. Entonces, todo este sodio va a tratar de aumentarlo y con esto va a aumentar volumen. Entonces, al aumentar volumen, trata de compensar la hipovolemia. Y por último, la ADH en el túbulo colector va a aumentar la reabsorción de agua. De esta forma vamos a decir que en la prerrenal la orina no va a tener ni sodio ni agua. Es una mnemotecnia, digamos. Entonces, dentro de las características de esta va a ser la oliguria. Como dijimos, el volumen urinario menor a 400 mililitros en un día, disminución de sodio en la orina con una alta osmolaridad, o sea que la orina no va a tener agua ni sodio. Y por último, cuando hay una orina muy concentrada, se forman un tipo de cilindros no patológicos que son llamados los hialinos. Entonces aquí tenemos características propias de este tipo de insuficiencia. Entonces, dentro de la clínica vamos a ver que en sí todo va a depender de la patología de base que cause la hipovolemia, pero en general van a haber clínica de deshidratación, por ejemplo, sed, mareo ortostático, hipotensión ortostática, una taquicardia, una menor presión venosa yugular, disminución de la turgencia cutánea y membranas mucosas secas. Entonces, recordemos, la insuficiencia renal prerrenal va a ser normalmente oligúrica, con una elevación de urea y creatinina en sangre, más la presencia de una orina muy concentrada. ¿Cuándo decimos que la orina es muy concentrada? Cuando el sodio urinario es menor a 20.000 equivalentes, la fracción de excreción de sodio es menor al 1%, cuando la osmolaridad urinaria es mayor a 500 y cuando presentamos cilindros hialinos. Entonces aquí se habla, todo esto nos guía bastante a pensar en una insuficiencia renal de tipo prerrenal. Entonces, aquí les he puesto un caso clínico, un varón de 50 años que presenta septicemia, deshidratación y oliguria. Le hacemos un examen de sangre y encontramos una urea aumentada, creatinina aumentada. Le hacemos un examen de orina y encontramos una osmolaridad menor, un sodio en orina menor a 10.000 equivalentes, una osmolaridad mayor a 500, y en el sedimento encontramos cilindros hialinos. Entonces todo esto queda a pensar, obviamente, en una insuficiencia renal aguda prerrenal, ya que estamos correlacionando tanto la clínica, como vemos aquí una septicemia, posiblemente se dio una vasodilatación sistémica. Esto provocó una disminución del volumen de la perfusión, digamos, de la perfusión renal, ya dada por y encima una oliguria. Entonces, el tratamiento, como vimos que hay diferentes causas de este tipo de insuficiencia renal,
vamos a ver, sabiendo diferenciar una de la otra, podemos dar el tratamiento. Por ejemplo, si existe una depresión de volumen, tenemos que expandir la volemia de una forma enérgica y, de ser posible, controlando la presión venosa central. Cuando nosotros estamos haciendo un buen tratamiento, la presión venosa central tiene que estar dentro de 5 a 14 centímetros de agua. En caso de que el paciente presente un tercer espacio, esté edematoso, entonces tenemos que forzar la diuresis con furosemida a dosis altas intravenosa, que puede ser de 120 a 240 miligramos. Y luego tenemos que dar una dosis de mantenimiento. Pero si la patología de base es una disminución del gasto cardíaco, entonces tenemos que dar ionotropos positivos. Pero si el paciente no da una respuesta, tenemos que añadir la furosemida para aumentar la diuresis. En sí, esto ha sido la insuficiencia prerrenal. En el próximo video vamos a hablar acerca de la renal y de la postrenal. Gracias por ver este video.